Hay una queja notable de Jorge Fernández Vaquero, que es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ante esa posibilidad, la posibilidad de que se consumara esa situación. Don Jorge Fernández Vaquero, señor magistrado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ustedes tienen miedo a que esto se pudiera llevar hasta las últimas consecuencias por parte del gobierno? ¿Renovar el Poder Judicial sin el acuerdo, el consenso de partidos como por ejemplo el Partido Popular o Ciudadanos? No, miedo no. De momento estamos simplemente ante un anuncio y bueno, pues nosotros lo que estamos es atentos y vigilantes, porque consideramos que si esa reforma se sacase adelante en los términos en los que ha sido planteada, pues sería muy perjudicial. Tampoco nos parece adecuado el sistema actual basado en negociaciones entre básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que más peso parlamentario tienen. De manera que lo que estamos es sin miedo, pero atentos y vigilantes para reaccionar pues como podamos dentro de las posibilidades que nos permite el derecho. Porque me imagino que ustedes entienden que si la forma de elección actual no es la mejor, a través de esos acuerdos o pasteleos, como se ha llegado a decir en algunos momentos, entre el gobierno y el principal partido de la oposición, lo que pretende el gobierno social comunista es mucho más inquietante. Usted ha hablado incluso de que sin un poder judicial independiente el gobierno puede hacer lo que le dé la real gana. ¿Esa situación podría darse? Bueno, sí, esa afirmación yo la he hecho, pero no la he hecho específicamente en relación con la situación actual, sino en términos generales, pues poniendo de manifiesto en una entrevista y en algunos artículos, pues que efectivamente el Poder Judicial es una garantía para los ciudadanos. En ese contexto lo decía, no refiriéndome específicamente a este asunto. Obviamente, el problema que plantea una reforma de ese tipo, en la que una mayoría absoluta y no una reforzada permitiera nombrar a los vocales judiciales del Consejo, pues lo que supone en la práctica es permitir que la misma mayoría que sustenta parlamentariamente al Gobierno acabe decidiendo cuáles son esos vocales que van a formar parte del Consejo, lo que en definitiva y en la práctica parlamentaria de nuestro país significa que el Gobierno nombraría vocales a quien quisiera. Y esa es una situación que no es deseable, porque empeora lo que ya tenemos, que no es bueno. Señor Fernández Vaquero, vamos a ponernos en la hipótesis de que finalmente Sánchez consigue reformar la ley, cambiar esos 3/5 por una mayoría simple en el Parlamento para sacar adelante esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Pasaría un recurso en el Tribunal Constitucional, que es donde terminaría ese recurso por parte de la oposición? La posibilidad de que se aprobase una reforma de la ley orgánica en ese sentido, efectivamente lo que habilita es que se pueda acudir al Tribunal Constitucional, pues por ejemplo por 50 diputados o el defensor del pueblo podrían plantear ese recurso de inconstitucionalidad, y eso daría lugar a que se revisase pues la constitucionalidad del sistema, que es dudosa, efectivamente. Yo no me atrevo a decir categóricamente nada, porque las leyes, hasta que no están escritas, pues no se puede determinar cuál es su alcance, y aquí no tenemos ninguna norma escrita. La idea, tal como la han planteado, pues sí genera dudas en cuanto a su conformidad constitucional. ¿Está perdiendo independencia el Poder Judicial en España a la vista de lo que está pasando, por ejemplo, con la Fiscalía en manos de una fiscal general del Estado que antes ha sido ministra de Justicia y que está ligada muy directamente a un partido político? ¿Cree usted que ahora mismo hay déficit de independencia del Poder Judicial frente al Gobierno? El problema que tenemos es que la independencia no solo tiene una parte externa, ¿no? Tiene una parte, la independencia tiene que existir en cada juez o magistrado a la hora de tomar sus decisiones, pero además tiene que trasladarse la imagen de que efectivamente los tribunales son independientes. Es decir, tan importante como que lo sean es que los ciudadanos perciban que lo son. Y el problema en España ahora mismo no tiene que ver con lo primero, porque los jueces y magistrados somos independientes. Esto no, ahora mismo no existe ese problema en España de influencias externas a la hora de tomar decisiones judiciales, pero el problema lo tenemos en la otra parte, que es la parte de la percepción que tienen los ciudadanos de esa independencia, y ahí se está deteriorando esa percepción por cosas como efectivamente que cargos públicos de tanta importancia y trascendencia como la fiscal general del Estado tengan vinculaciones políticas muy marcadas. Tampoco nos ayuda, desde luego, el tránsito de jueces desde la carrera judicial a la política, ida y vuelta. Esto es perjudicial.
y desde luego no nos ayuda nada la actitud de los partidos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, tomando decisiones que tienen que ver con la justicia, pero siempre en segundo plano, supeditadas a otros intereses de políticos del momento. Don Jorge Fernández Vaquero, señor magistrado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, gracias y buenas noches.